Bienvenidos sean todos a un nuevo martes de café y webinar. Este martes 30 de noviembre, último día martes, ¿no? Casi acabando el mes de noviembre, nuestro último webinar del mes y prácticamente el penúltimo del año. Para los que es la primera vez que se conectan, nosotros nos tenemos con diferentes temas, martes de café, todos los martes, 8 de la noche. Próximo martes, a las 8 va a ser el último del año, cerramos el 7 de diciembre, con un tema de análisis de 2021 y un poquito de lo que podemos ver como tendencia en cuanto a diferentes temas o perspectivas para las pymes para 2022. Va a estar súper interesante. Y con eso estaríamos cerrando. Entonces, me encanta que estamos despidiendo este tema con una invitada que desde cuando la teníamos pendiente, ¿no? Adriana Pérez, psicóloga. Gracias por aceptar y por unirte a esto que está diseñado para aportar conocimientos, herramientas, ¿no? Y poner diferentes temas sobre la mesa. Les prometo que algo se van a llevar, algún tip, algún consejo, algo como en cada webinar que hacemos. Gracias, Adri. El espacio es tuyo, ¿no? Adelante. Muchísimas gracias, Dana. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Como dice Dana, ¿no? Terminamos el mes, ¿no? Y bueno, la oportunidad y el espacio, estoy enteramente agradecida. Y gracias también a todos ustedes que están aquí con nosotros. Pues bueno, el tema que hoy voy a presentar, ¿no? Se llama precisamente el manejo del estrés en las organizaciones. Un tema pues importante, prácticamente vigente, ¿no? Porque el estrés es parte de nuestra vida y, bueno, prácticamente se encuentra en todas nuestras esferas, ¿no? De la vida. Vamos a dar inicio y, bueno, la siguiente diapositiva nos habla y recapitulo una frase de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que nos dice que el trabajo digno, ¿no? Es aquel en el que se representa plenamente la dignidad humana del trabajador. Y bueno, como parte importante del trabajo que tenemos nosotros dentro de las empresas y con nuestros colaboradores, es precisamente estar continuamente informados acerca de cómo poder apoyarnos en la legalidad, ¿no? Y también estar inmersos continuamente en investigaciones basadas en evidencia que nos indiquen y que nos lleven por buen camino a aplicar en nuestras empresas, pues prácticamente estrategias que sean eficaces y que nos ayuden en este sentido a minorar lo que hoy vamos a hablar del estrés, ¿no? Pero antes de ello, bueno, hablar del estrés implica saber y conocer y reconocer qué es, ¿no? Si bien aquí nos maneja que se produce, el estrés es una consecuencia de un desequilibrio que se da entre las demandas de nuestro entorno, ¿no? Conociendo que hay estresores internos y externos, ¿no? Y los recursos que nosotros tenemos para afrontarlo, para resolver. Bien así, es importante destacar, ¿no? Que esa interacción, pues hay tres variables, ¿no? La primera que es esas situaciones o esas esferas en las que nosotros estamos inmersos, que pueden ser familia, trabajo, ¿no? En la parte social, inclusive personal, ¿no? Lo que nosotros también tenemos como herramientas o recursos de manera muy individual y que es tan diverso, y bueno, que esta combinación logra en nosotros un efecto llamado estrés. Bien, es importante saber que cuando la demanda de ese ambiente, llámese familia, trabajo, la parte social, es excesiva o demanda mucho más de lo que en nosotros hay, generalmente hay reacciones que pueden ser desadaptativas, ¿no? O en su defecto y en su mayoría tendemos a hacer estas reacciones de manera adaptativa, nos movilizamos, buscamos la forma de cómo resolver y que en nosotros se vuelva ese equilibrio, ¿no? Hay esa activación física, fisiológica y esas reacciones emocionales que acompañan a este proceso.
Toda esta combinación del proceso es precisamente pues conservar el equilibrio que está en nosotros de manera física y mental. Es importante destacar en este sentido que el estrés podemos diferenciarlo de dos maneras, un estrés positivo y un estrés negativo. En el positivo lo vamos a llamar eutrés, ¿no? Y será precisamente una respuesta natural ante una situación estresante, ¿no? Siempre será proporcional al estímulo que se nos presenta, ¿no? Y que será una función adaptativa a la cual nosotros estaremos reaccionando y nos ayudará a afrontarlo de manera exitosa ante bueno, en este sentido, a la situación que nos está generando el estrés. Un ejemplo muy sencillo. Aquí habitualmente si nosotros ya tenemos como una ruta, ¿no? Del trabajo al regreso de casa, usualmente tenemos como una ruta preferida, la que más por tiempo es más benéfica o quizá porque el camino lo conocemos. Cuando resulta que... Tan interesante. Realmente todas las ideas pasan por ciertos procesos. Perdón. Bueno, continuando. Pasa que ya no tenemos como el camión, ¿no? Y la ruta la cortaron. Entonces, bueno, nosotros buscamos y sabemos en nuestro mapa, ¿no? La ubicación, sabemos cuáles son otras vías que podemos tomar como alternativa para llegar a nuestro destino final. Entonces, ahí es cuando estamos dando una respuesta natural, donde estamos actuando a ese estímulo, ¿no? De manera adaptativa y que precisamente nos ayudará a llegar a nuestro destino sanos y salvos, ¿no? A diferencia de un estrés negativo, que sería el distrés, y que en este sentido, pues será una respuesta inadecuada. Generalmente puede ser de evitación o de lucha, ¿no? En este sentido, bueno, vamos a estar en un estado constante de alerta y de tensión por un tiempo bastante prolongado. Aquí, por ejemplo, si no conociéramos, si nos vamos a una ciudad nueva y en esas primeras experiencias que tenemos, que no conocemos la ciudad, que no hay Google Maps, que no conocemos a las personas o que somos tímidas para acercarnos y pedir referencias, bueno, creo que eso es como parte de los pocos recursos que quizá todavía no desarrollamos para buscar una solución, ¿no? Y en ese sentido, aminorar ese estado de alerta y de tensión que nos causa, ¿no? No conocer pues el lugar, ¿no? Y bueno, ahora sí, algunos síntomas, ¿no? Tanto físicos como psicológicos que podemos identificar en nosotros, ¿no? Hablando de síntomas físicos, pues está la tensión muscular, ¿no? El estado de alerta la mayor parte del tiempo, no hay un descanso, ¿no? Sentimos un nudo en el estómago, tenemos esta sudoración, puede ser en manos, en el cuerpo en general, ¿no? El temblor, las palpitaciones, esta agitación que sentimos en el corazón o en el pecho. También se puede presentar como dolor de cabeza, cuello y espalda. Recordemos que todos y cada uno de nosotros puede precisamente presentar distintas formas o estos distintos síntomas que se pueden haber aprendido y desarrollado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Dentro de la parte de los síntomas psicológicos vamos a destacar 3 áreas muy importantes. Primero, la emocional, que sería como este bajo estado de ánimo, ¿no? La apatía, el pesimismo, la inquietud y esta volubilidad emocional, es decir, como pasar de las emociones drásticamente, ¿no? De repente estamos muy alegres y pasa alguna situación y sentimos tristeza o pasamos al enojo, a la frustración. Otro de los aspectos o de las áreas dentro de los síntomas psicológicos es la parte cognitiva. Estos pensamientos, ¿no? que se pueden manifestar como esta incapacidad para tomar las decisiones, el bloqueo mental, que es algo que el estrés prácticamente se hace presente en la mayoría de las personas, ¿no? Tenemos una vulnerabilidad ante las críticas, podemos presentar confusión,
¿no? Hay una fácil distracción y olvidos frecuentes, ¿no? Ante, pues, situaciones importantes. Eventos que resultan ser indispensables en nuestra vida. A nivel comportamiento o conducta, también es fácil identificar cómo es que el estrés se presenta en nosotros, ¿no? Al tartamudear, hablar hablar de forma poco asertiva, ¿no? Inclusive llegando un poco a la agresión, esta risa nerviosa. También podemos detectar que en el consumo de sustancias, ¿no? Fumar o beber, aumenta, ¿no? Esta conducta. Hay un mayor consumo o un mayor uso de estas sustancias. Podemos detectar también que hay morderse las uñas, puede ser un comportamiento del estrés, ¿no? Se pueden presentar los desórdenes alimenticios y el abuso de fármacos, ¿no? Con la finalidad de aminorar los efectos. Bueno, si no hay un previo, si no hay una previa receta médica, ¿no? Bien, por otra parte, tenemos que darnos cuenta que ya que conocemos una vez lo que es el estrés, hacer esta diferencia entre lo que es el distrés y el eustrés, es muy importante que ahora lo aterricemos en la parte laboral. Precisamente es de ahí donde rescatamos qué es el estrés laboral, ¿no? Y prácticamente será esa reacción que nos rebasa, ¿no? Que puede tener el individuo ante las exigencias y las presiones que se tienen en el trabajo y que no se ajustan a los conocimientos, a las capacidades o a las habilidades que ponen a prueba nuestra capacidad para afrontar la situación, para poner en práctica nuestras funciones dentro de una empresa. Bien a bien la literatura nos menciona que es inevitable que exista una presión en el trabajo, ¿no? Ante estas exigencias del entorno laboral. Nosotros pasamos y hay periodos muy críticos en las empresas donde pues hay que entregar reportes, ¿no? Están los cierres de fines del mes. Bueno, dependiendo de cada una de las empresas es conforme nosotros vamos a ir experimentando con mayor intensidad esta parte del estrés laboral. Si bien por una parte nos dice que un nivel adecuado de presión ayuda y motiva al trabajador o al colaborador para mantenerse alerta y motivado para rendir y desempeñar sus funciones y demostrar las capacidades que tiene, ¿no? También es importante reconocer que hay momentos en que estas exigencias, ¿no? Nos rebasan a nosotros, y más cuando no se tienen los recursos y las herramientas, ya lo hemos dicho, ¿no? En este sentido. Bien, ahora que ya tenemos y que bajamos el estrés a la cuestión laboral, ¿no? ¿Qué relación tiene el estrés laboral con lo que nosotros llamamos los factores de riesgo psicosocial? Aquí haré una pequeña introducción y es precisamente que se rescata este concepto de factores de riesgo psicosocial de la NOM 035, una norma que ya entró en vigencia en octubre del 2018 y que prácticamente nos hace responder a las empresas a que detecten, a que volteen sus ojitos a situaciones que si bien a bien ya tenían vistas, que ya sabían como que se presentaban, bueno, ahora hay que darles un nombre, hay que darles un seguimiento y sobre todo qué estrategias son las que vamos a considerar para aminorar. Un factor de riesgo será aquel en donde la interacción del trabajador y las condiciones del ambiente laboral, ¿no? Su organización, los procedimientos y los métodos que hay dentro de la empresa, las relaciones interpersonales que se dan dentro del trabajo, ¿no? Y esta satisfacción que se siente, ¿no? Pueden estar afectando la salud y, por ende, el desempeño de los colaboradores en su actividad laboral. Algunos de estos factores que ya reconoce la NOM 035 y que un poco antes de la NOM 035, ¿no? ya se veía o ya se han identificado en las empresas. Una, pues puede ser la rotación de los turnos, ¿no? El trabajo nocturno, que por ahí también tenemos
o que ya estaba estipulado que bajo ciertas horas, me parece que 10 de la noche ya no podrían estar como laborando, ¿no? Ya no hay un buen rendimiento, un buen desempeño de esas actividades. Las relaciones interpersonales inadecuadas, la inestabilidad de la permanencia en el trabajo, que también es una incertidumbre constante en los trabajadores, ¿no? En aquellos que, por ejemplo, si lo aunamos al trabajo de outsourcing, que hoy por hoy ya es ley que ya no existe este tipo de contrataciones, ¿no? Bueno, antes sí estaba y eso deja también, y si lo conjuntamos con nuestro inicio, bueno, afectaba a la dignidad de lo que es el colaborador, de desempeñar y sentirse realizado dentro de un ámbito laboral, ¿no? La falta de definiciones de las funciones, ser específicos, ¿no? Que los de recursos humanos o las personas responsables de buscar a las personas idóneas para los puestos tengan precisamente como la especificidad de lo que van a realizar. ¿Qué es lo que quiero de ti? ¿Cómo es que quiero que lo desempeñes? También eso es algo muy, muy importante que se debe tomar en cuenta, ¿no? La falta de motivación por el trabajo, ¿no? Actividades monótonas, que bueno, la parte de la monotonía generalmente en actividades que son repetitivas nos demandan demasiada concentración y hay poca capacidad del colaborador para mantener esa atención tan fija, ¿no? Y hay un poco control de lo que el colaborador puede hacer ante esta tarea, ¿no? El lugar de residencia lejano del trabajador, ¿no? Sabemos que tan solo en la Ciudad de México trasladarse de norte a sur pues son 3 horas, ¿no? Afortunadamente por acá en Aguascalientes son 15, 10 minutos, ¿no? Esperamos que siga así, pero bueno, no estamos exentos de que en un futuro y dependiendo de cómo se ve el desarrollo urbano, aquí y puede ser en otros, bueno, en donde se encuentren ustedes, ¿no? También cambia. Todo cambio nos va a demandar hacer adaptaciones. Bueno, el bajo salario, que también es una de las situaciones que aún hoy por hoy sigue muy presente, ¿no? El que podamos encontrar un trabajo digno con un salario que represente lo que nosotros trabajamos y que realmente ese salario pueda apoyarnos a cubrir necesidades básicas, ¿no? Y que inclusive sean de bienestar, salud, también es algo con lo que el colaborador busca día con día, ¿no? El acoso laboral, el acoso sexual, la inseguridad contractual, la mala utilización de las habilidades del trabajador, que esto también se ve en las empresas, ¿no? La sobrecarga del trabajo, ¿no? Ya habíamos dicho o hablamos de estos puntos o estos fines de mes o fines de año, ¿no? O inicios de año inclusive, donde el trabajo, pues, o sea, acumula o tiene que sacarse precisamente por tiempos, por normatividad, por cuestiones fiscales, etcétera, ¿no? El conflicto con la autoridad, ¿no? Que tiene también mucho que ver con esta parte de las relaciones interpersonales inadecuadas. El teletrabajo, ¿no? El horario de trabajo imprevisible, que también es una de las situaciones en las cuales causa mucha angustia, ¿no? El no tener como un control o un manejo de qué horario voy a ejercer mis funciones, ¿no? Y que, bueno, hace mover también toda la parte familiar, personal, ¿no? Social inclusive. La baja o nula participación en la toma de decisiones. Es muy importante que los colaboradores, al tener bien definidas sus funciones, pues ellos tomen, ¿no? Iniciativa, tomen esta proactividad en la toma de decisiones para resolver, para ejecutar, para que el trabajo tenga la oportunidad, para que en el trabajo se tenga la oportunidad de solucionar, ¿no? Y no estar a la espera constante de los altos mandos. El espacio reducido del trabajo, ¿no? También el trabajo temporal y, bueno, el outsourcing. Por otra parte,
para ir como cerrando, cómo es que nosotros tenemos la oportunidad de hacer este manejo del estrés laboral, pues una, ¿no? Lo más importante es saber que hay organizaciones como precisamente internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, que nos define que la salud mental, y que está muy relacionado con lo que nos decía la Ley Federal del Trabajo, ¿no? De tener esta dignidad o un trabajo decente, respetando a la persona. Bueno, nos dice que salud mental es un estado de bienestar en el cual nosotros tenemos el derecho de afrontar las dificultades normales de la vida. Debemos ser conscientes de nuestras propias capacidades. Aquí un elemento muy importante es el autoconocimiento, ¿no? Saber cuáles son mis límites, saber cuáles son mis capacidades, cuáles son mis áreas de oportunidad, ¿no? Y mi área de confort, que quizá no me permite avanzar, ¿no? Y aquí el punto clave e importante, que nosotros podamos trabajar de forma productiva y que precisamente estén las condiciones, ¿no? Esto es un trabajo bidireccional, y bueno, más adelante lo veremos desde un modelo ecológico en donde todo está engranado de tal manera que funcione y que nosotros busquemos y tengamos a la mano precisamente esas estrategias. Por otra parte también, el que nosotros seamos capaces de hacer una contribución a la comunidad. Al trabajar, estamos haciendo una contribución a la comunidad. No solamente también es como esta parte de que en un ideal, ¿no? Cuando estuvimos siendo adolescentes, saber para qué éramos buenos, qué era lo que queríamos hacer cuando cuando seamos grandes, ¿no? Y que nos visualicemos en algún punto dónde vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué estamos ofreciéndoles a los demás? Y a uno mismo, claramente. En este sentido, aquí les compartía lo del modelo ecológico. Tenemos lo que es el ambiente social, ¿no? La comunidad, el lugar de trabajo, la familia y el individuo. De manera que la parte, bueno, nosotros o las organizaciones, ya desde también la parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OMS, en este sentido, la Organización Panamericana de la Salud, ellos ya van dándonos elementos apegados a legalidad, basados en investigaciones basadas en evidencia que nos permitan a nosotros retomar, tomar inclusive como sus aportaciones y que podamos llevarlo a implementación dentro de nuestro lugar del trabajo, ¿no? Precisamente para evaluar, para prevenir y para gestionar el estrés laboral. Estos organismos, ¿no? Como ya les decía, son importantes. La Organización Internacional del Trabajo es precisamente la máxima organización laboral, ¿no? Que tiene peso y que con su metodología Solve nos ha aportado y que hoy por hoy, a partir del 2016, me parece, que la Secretaría del Trabajo retoma esta metodología para ofrecerla a las empresas mexicanas, ¿no? Es importante estar siempre guiados, o es la invitación a estar informados de cómo es que sus investigaciones, sus programas nos apoyan y se puedan adaptar a lo que culturalmente en México se da, ¿no? Cómo es que nosotros también podemos ir de una manera más noble adecuando estas metodologías a nuestras empresas, ¿no? Por muy pequeñas que seamos. Y que de hecho la NOM 035 pues nos invita y nos divide, ¿no? Que desde un solo colaborador hasta los cientos de miles, ¿no? Tengan la oportunidad de tener esta calidad de vida en el trabajo, que sea un derecho a estar, a sentir bienestar dentro de su área laboral, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta parte pegada muy a la parte laboral y que quizá muchos de ustedes ya conozcan, ¿no? Es cómo es que están constituidas precisamente esas disposiciones, esa legalidad
que nos ayuda a sustentar nuestro trabajo dentro de las empresas y que puedan orientarnos de manera más efectiva a implementar estas estrategias, estos planes, ¿no? Está la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, las 44 normas oficiales, que ahí es donde insertamos la NOM 035, ¿no? Y, bueno, las disposiciones y medidas preventivas de seguridad y salud dentro del trabajo. Acá, por otra parte, también es importante decirles, ¿no?, que la Secretaría del Trabajo, pues, ha hecho lo suyo y que también es importante que le demos oportunidad a PRONAVET, que es precisamente ese Programa Nacional de Bienestar Emocional y del Desarrollo Humano en el Trabajo. PRONAVET inicia en el año 2016 y es precisamente una herramienta de la Secretaría del Trabajo para prevenir esos riesgos, esos factores de riesgo psicosocial. Es una política pública, ¿no?, lo cual, o uno de los objetivos es que se pueda desarrollar una cultura de salud dentro de las empresas, ¿no?, que haya un cuidado de las emociones dentro del trabajo, ¿no?, y la comunicación también que sea de manera asertiva dentro del trabajo. Entonces, bueno, si vemos aquí los puntos, ¿no?, está generar estados de ánimo positivos, ¿no?, el autocuidado de las emociones, la autogestión de las emociones, la comunicación asertiva, que es un punto muy fundamental dentro de las empresas, ¿no?, la atención preventiva de esos factores, ¿no? Ahí, como les comentaba, empleando el método SOLVE de la Organización Internacional del Trabajo para la prevención de estos factores. Y claramente ahí está el punto donde hablamos de estrés laboral. Claro, también el consumo de alcohol y drogas, el consumo de tabaco, ¿no?, la mala nutrición, la poca actividad física, etcétera. Algo también importantísimo, la falta de sueño saludable. Bueno, también uno de los objetivos es generar precisamente esos entornos organizacionales favorables, ¿no? Estos esquemas de liderazgo donde estas relaciones interpersonales a través de la comunicación asertiva fluyan, ¿no? Y que puedan demostrar que realmente se están poniendo en práctica esas estrategias para lograr lo que toda empresa quiere, éxito, ¿no? Y que sean reconocidos. Generalmente nosotros a nivel muy personal siempre buscamos empresas que nos den la oportunidad de crecimiento, nos den la oportunidad de prestaciones que nos permitan vivir de una manera digna, ¿no? Y por último, bueno, cuarto, el desarrollo humano de los trabajadores, ¿no? Dar orientación a estas empresas. También impulsa actividades artísticas, culturales, recreativas. Fortalecer los vínculos familiares, que también es algo muy importante que ahora la NOM 035, ¿no? Dividir ese espacio o esa línea que en muchas ocasiones y desde muchos años también ha sido muy delgada, cuando separamos la vida laboral de la vida familiar, ¿no? Estando en casa, hacemos actividades de trabajo, ¿no? Y familia está esperando, y familia ya quiere su oportunidad de convivir, de escucharnos mutuamente, en fin, ¿no? También es muy importante. Otro de los elementos, ¿no?, que también podemos estar buscando dentro de la parte, cómo lograr ese manejo dentro de la parte individual, es, bueno, hay páginas, ¿no? La Secretaría de Salud, como el Instituto Nacional de Psiquiatría, Juan Ramón de la Fuente, pues nos ofrecen a través de sus páginas actividades muy puntuales, esquemas y programas y herramientas que nos ayudan a gestionar, ¿no? Nosotros le llamamos psicoeducación, en donde hacemos este clic de lo que nos pasa en la vida real con lo que nos enseñan. Aprendemos a darle nombre a aquello lo que nos sucede, lo que nos pasa, cómo manejarlo, ¿no? También, nos invita a esta parte que dentro de la área física, mental y social, pues nosotros realicemos el ejercicio, ¿no? La alimentación, una hidratación adecuada, que nuestro sistema inmune pues esté perfectamente bien cuidado,
¿no? Ejercicios de respiración, que conozcamos, identifiquemos, conozcamos y gestionemos nuestras emociones de manera adecuada, funcional, ¿no? Sobre todo funcional. En la parte mental, ¿no? Pues que nuestra atención esté prácticamente adecuada, ¿no? Nuestra autoestima, nuestros sentimientos, la autoaceptación estén ahí trabajados. Esa es la idea, parte del autoconocimiento, ¿no? Y no que nos pase un poquito como la parte de abajito que dice, ¿no? La lavanda puede calmar, puede aliviar el estrés y calmar la ansiedad, ¿no? Y entonces nosotros nos ponemos, solamente nos acostamos con la lavanda. Y bueno, efectivamente no es una forma adecuada de proceder, ¿no? En la parte social, bueno, también evitar, ¿no? Como esta parte de la no violencia, ser productivos, ¿no? Las redes sociales que también están muy en apogeo y que nosotros también aprender a gestionarlas en tiempo, espacio, es oportuno, es adecuado, ¿no? Bien, bien. Otros tips que nos manejan a nivel individual es que nos ejercitemos, dormamos estas 8 horas al día. Si yo pregunto aquí al foro, ¿quién realmente duerme sus 8 horas, 9 al día? ¿Qué me dirían? ¿No? Hablar de sus sentimientos con alguien de confianza, platicarlos, ¿no? En este sentido también y hablando un poco también del estrés y relacionándolo, ¿no? Cuando no podemos gestionar esas emociones y nos rebasan, pues tener la oportunidad de darnos y buscar esa ayuda profesional, ¿no? Comer sano. También, bueno, en este sentido, por ejemplo, el instituto nos ofrece las infografías en donde, bueno, nos da una rutina, ¿no? Podemos darnos cuenta cómo gestionar los horarios para ciertas actividades. Son guías que nosotros podemos ir adaptando de manera individual. Nuestro ritmo de vida y estilo de vida al final es tan variado y es tan distinto que cada uno de nosotros puede tener la oportunidad de decir, bueno, yo no me levanto a 7:30, 8:30, yo me levanto a las 10 y en función de ese día o de esos horarios, ¿no? Poder realizar mis actividades, priorizar qué es lo que necesito, ¿no? Acá también el instituto nos dice y nos ofrece una guía de cómo lograr un buen trabajo desde casa, ¿no? Determinar ese horario de trabajo, hacer la lista de los objetivos diarios que queremos terminar, ¿no? Que son prioridad, elegir nuestro espacio previamente. La pandemia nos ha prácticamente nos ha dicho quédense y busquen, ¿no? Necesitan adaptarse, necesitan compartir, necesitan comunicar en las familias, ¿no? Las actividades que teníamos fuera para llevarlas dentro de un espacio que es pequeño, en la cual todos necesitan su propio ritmo y su propia estancia para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, bueno, también reducir los potenciales distractores, ¿no? Levantarse temprano, bañarse. ¿Cuántas veces no hemos visto, ¿no? En los memes, ¿no? En esas juntas virtuales, ¿no? Que pues prácticamente todos se levantan de la silla y que, bueno, no tienen pantalones, se encuentran, pues todos fodongos, nada más como la parte de arriba, ¿no? O muy, muy, muy tranquilos, ¿no? Relajados en casa. No olvidar, ¿no? Comer dentro de los horarios que ya se tenían, eso también es muy importante. Hacer esas pausas pequeñas o como en las escuelas la llaman, pausas activas. Y bueno, al terminar, realizar algunas actividades que sean de manera personal o de manera compartida, ya hablando en el plano familiar. Bien. Por otra parte, bueno, terminaría y estas serían como las referencias de las cuales prácticamente se ha dado esta plática, el trabajo que hemos investigado en este sentido y que, bueno, toda esta parte de
conocer e identificar el estrés, a qué le llamamos estrés laboral, a las empresas, qué organismos internacionales pueden respaldar para implementar estrategias dentro de sus empresas, les ayude, ¿no? Y que están apegadas a ley y que es una normatividad importante y que no pueden descartar. Cada empresa es libre de adecuarla, ¿no? Eso también es como algo muy importante y que a nivel personal, esto también buscar nosotros y saber que dentro de un lugar de trabajo sano, tranquilo, en donde no hay violencia, en donde las funciones específicamente se están dando, tú sabes qué es lo que quieres o qué es lo que la empresa necesita de ti, te pide, ¿no? Eso también te da mayor control, mayor seguridad, mayor calidad en el desempeño de tus funciones. Eso es parte importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Fíjate que hubo algunos conceptos que me parecieron que yo no sabía, este tema del estrés y el estrés me parece muy interesante. Antes de pasar a las participaciones, yo quisiera acotar en un tema que creo que vale la pena y a lo mejor hoy la voy a jugar un poquito de abogado del diablo, disculparán ustedes, ¿no? Yo soy muy pro capital humano, pero como coach también, ¿no? Mis amigos que están conectados por ahí que se dedican a esto, hablemos de la responsabilidad de cada uno como individuo, ¿no? Hay un poquito he hablado con algunos empresarios en el tema de esta confusión, ¿no? Para quienes no se conectan desde México, esta norma, la famosa NOM 035, que busca, como ya decía Adri, este bienestar del trabajador, pero ¿cuánto cae en mi cancha yo como empresario, ¿no? ¿Y cuánto realmente también cae en la de cada individuo? ¿No? Creo que debemos promover también la responsabilidad. ¿Tú qué dices, Adri? Sí, definitivamente sí. De hecho, como en toda relación, 50-50, ¿no? Esto es un doy, me das. Y bueno, la NOM invita precisamente a que las empresas sean ese espacio de prevención para los factores, ¿no? Y es el cuidado a tus colaboradores, pero claramente también estipula que los colaboradores tienen responsabilidad para atender aquellas estrategias, ser partícipes en esa toma de decisiones, depende de cada empresa, y que esa, por ejemplo, hablando de la política, que se puede, que ya es como un requisito, no es obligatorio, pero las empresas pueden hacer partícipe de cómo es que ellos van a implementar, ¿no? Esa prevención en esos factores. Entonces, también los colaboradores deben estar atentos, deben de estar informados, deben de estar actuando en beneficio no solamente de la empresa, ¿no? Porque obviamente eso también refleja el trabajo que está haciendo la empresa para ellos mismos, ¿no? Esto es un 50-50 siempre. Sí, gracias. Yo quería aclararlo porque de repente me he topado con, oye, es que yo pongo de mi parte, pero el colaborador no, o colaboradores que así como sí ponen el 50, otros que dicen, pues es que es tu responsabilidad, y no, realmente creo que todos tenemos un pedacito de responsabilidad aquí, ¿no? Sí, ahora, claro. Varios de los que ahorita están conectados, que logro ubicar, y que es como el perfil, se dan más bien microempresarios, donde el equipo de trabajo no es de mucha gente, ¿no? Donde podrán decir, bueno, esto no es como para mí, ¿sí? Pero también nosotros, como dueños de empresa, tenemos mucho estrés, ¿no? De hecho, yo te diría como el triple, ¿o qué no? ¿Cómo lo voy a gestionar? Porque hace, no sé, algo así, creo que como un mes, el cierre del mes pasado, yo di un webinar sobre la soledad de emprender, ¿no? Y platicábamos justamente de esta parte de, ok, hay mucha responsabilidad, es mucha carga. También nosotros como empresarios tenemos que decir, ¿cómo gestiono? A lo mejor soy un microempresario, tengo un equipo pequeño, ¿no? De una, no sé, 10 personas, ¿no? ¿Cómo gestiono esta responsabilidad? Porque de repente cargamos de más. Esa sería como una pregunta que te haría, Adri. Y la otra
que ha sido un factor que ha habido artículos y artículos, ¿no? De este tema del home office, que para muchas empresas vino para quedarse como más permanente. Muchas empresas están viendo el análisis de costos de tener una oficina o pagar una renta, cuando en casa pues, mis trabajadores trabajan muy bien y no es necesario rentar y tener estos gastos adicionales, pero sí ha aumentado el estrés, y creo que Adriana, tú estarás de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque no separamos. Me encantó esta imagen que pusiste, ¿no? De los horarios, porque de repente le digo, es más, por aquí está una chica que colabora conmigo. ¿Dónde estás, Adriana? Andrea, perdón. ¿No? Es que le dije a Adriana, ¿no? Que el otro día me escribió en la noche y dije, es noche, o sea, descansa. De repente no separamos, ¿no? Y entonces, cuando trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y no paramos, yo creo que eso afecta. Y además, hablo en lo personal, a mí me costó mucho trabajo trabajar en casa. O sea, no saben, porque tengo 2 hijos pequeños, ¿no? Y entonces no es lo mismo en tu oficina, donde estás en ambiente oficina, donde no vas a tener la interrupción de un chiquito que diga, mamá, me caí, mamá, tengo hambre, mamá, no sé, yo qué sé, ¿no? Ya me aburrí, lo que tú quieras, que eso también te genera estrés. Entonces, mis 2 preguntas son, ¿cómo manejamos esta parte? Porque el impacto en el home office es diferente del estrés, y creo que no todo el mundo sabe gestionarlo correctamente, ¿no? Entonces, y la otra, lo que te decía, ¿no? O sea, cómo nosotros, en plan de empresario, dueño de pyme, microempresario, como lo queramos llamar, cómo gestiono mi propio estrés. Porque qué padre, yo busco que mis colaboradores no tengan estrés, busco generar estas políticas y estos ambientes, pero yo no puedo con todo esto y estoy que me enfermo, ¿no? Bien, como dices, Dana, es precisamente la legalidad y el darnos la oportunidad de reconocer estas, por ejemplo, lo que nos da la Secretaría del Trabajo, esta normatividad, que nos da pequeñas pautas, ¿no? Si bien como emprendedores, ¿no? Tenemos la oportunidad y visualizamos, y está muy conectado a tu tema anterior, ese plan de estrategia, ¿no? Sabemos, y todos y cada uno se han dado la oportunidad de saber a qué áreas, cuál es la población objetivo a la cual yo voy a trabajar, qué funciones, qué herramientas, qué recursos son los que voy a necesitar para lograr todo mi trabajo y que, ¿no?, me dé a conocer. Toda esta gestión va dentro del plan estratégico. El que tú puedas identificar en este sentido a tus colaboradores que van a hacer estas actividades o estas funciones en específico, también es parte importante del trabajo en equipo, de esta colaboración mutua. Si bien tú eres la cabeza, al final delegar es algo importante que tienes que ir revisando. Claro que el chequeo, ¿no?, o esta retroalimentación continua entre tú y tus colaboradores siempre se va a dar. Para eso es la comunicación, la forma en que lideres cada actividad, el cómo te expreses con ellos, el que seas muy específico que quieres, por ejemplo, ¿no? Algo que me gusta decir mucho es, yo le pido al señor de la limpieza que por favor trapé mi oficina, ¿no? Y entonces digamos que yo tengo una idea de lo que es trapear. Por ejemplo, yo quiero que primero barra y después le eche el agua, ¿no? Y después seque. Y por ejemplo, para él no, para él directamente es trapear. Yo echo agua y jalo, ¿no? Entonces, digamos que ser muy puntuales en cómo queremos realizar las actividades, cómo es que vamos a abordar las estrategias o vamos a tomar en cuenta esas herramientas y esos recursos para llevarlos a cabo y logremos nuestro objetivo, es fundamental. Aquí muchos de ustedes también han tenido estas experiencias. ¿Cómo puedo lograr, cómo puedo llegar a invitar a mis colaboradores a que desempeñen sus funciones de manera oportuna, de manera exacta, ¿no? Tomando en cuenta la visión, la misión, la filosofía de lo que es tu empresa, de lo que es inclusive tu idea de emprendimiento, ¿no? Eso es muy importante. Ese manual de procedimientos, por ejemplo, es algo que nos indica la NOM 035. Si tú tienes eso, es como, todo está escrito, está redactado, de tal manera en que si hay alguien que tiene duda, bueno, pues nos vamos a ir. Y si de todos modos hay duda,
nos vamos, nos juntamos y podemos resolver en qué se atora esa duda, ¿no? La especificidad de las funciones y bueno, el home office, si bien como dijimos en un principio, el estrés siempre se va a dar cuando el ambiente nos demanda más de lo que nosotros en algún momento estamos dando, eso también es lo que generó en nosotros el home office, ¿no? Estar en un espacio que no es el adecuado, el que no está ventilado, el que casa es casa donde hay niños, hay ruido, hay cocina, ollas hirviendo, ¿no? Perro ladrando, todo un ambiente totalmente distinto y que sin embargo tuvo que ser de manera emergente y que nosotros nos lleva precisamente a buscar cómo poner en práctica, uno, las herramientas que tenemos de manera individual. Ok, ¿quién lidera en casa, no? ¿Quién pone horarios? Si bien, por ejemplo, la estrategia del calendario de las actividades en la escuela es como algo, una herramienta que podemos poner en casa, vamos a aplicarlo, ¿no? Entre todos. Si papá necesita la oficina de 8 a 10 y de repente mamá la va a necesitar de 10 a 12, bueno, cada uno es involucrar precisamente a las personas, aunque sean pequeños, ¿no? A que hay un horario en el que hay que respetar, en el que hay que colaborar, en el que se espera de ellos, ¿no? Silencio, tranquilidad, no, que no haya precisamente como invadir, ¿no? El espacio oportuno de esta persona en un calendario. La carga mental también suele ser algo muy, muy importante que hay que vaciar y que, bueno, generalmente los planificadores, ¿no? Mensuales, semanales, también nos ayuda precisamente como a quitarnos todo lo que hay aquí en la parte mental o en la cabeza y que puedes decir, bueno, ok, paso a paso voy a ir haciendo cada actividad, ¿no? Y puedes darte esa oportunidad de ir intercalando tus diferentes áreas, ¿no? La familiar, la personal, la social. Entonces, bueno, sí hay. Es la invitación precisamente a que busquemos dentro de la parte de lo que nos ofrecen las organizaciones tanto internacionales como nacionales y que nosotros podamos, y que bueno, ojo aquí también, ¿no? Es por eso también que hay consultorías, que hay todo este auge o estos otros espacios que se dan la oportunidad de apoyar, ¿no? En este caso, pues, Dana, ¿no? Coach, en esta cuestión de la parte psicológica, la consultoría, que puedan ser muy específicos y que precisamente las empresas también tienen la oportunidad de retomar y de darse la oportunidad de buscarlos, ¿no? Y que puedan resolver estas situaciones. Sí, déjame leo a Miriam, que puso un comentario. A mí me cuesta trabajo gestionar un horario de trabajo desde casa. Trabajo en casa, pero tengo que ver la casa, las escuelas, tareas, comida, entonces termino de trabajar 1, 2 de la mañana, porque pues de las 8:30 a las 3 hay cosas de casa que ver, ¿no? Y creo que para quienes somos papás, y no nada más somos mujeres, o sea, también, o sea, papás en general, con hijos en casa, más cuando estábamos con el tema, por ejemplo, en México, no sé, por ejemplo, Cristian, en Colombia cómo fue, pero en México no hay clases, entonces tómenlos en línea, y era una locura gestionar todo eso, ¿no? Claro, sí, definitivamente el rol de mamá con el rol de trabajadora, aquí cabe mucho darnos y cuestionar, ¿no? La prioridad, ¿no? En este sentido, como mujeres, pues es prioritario, ¿no? Corre más esta parte de que los chicos tomen sus clases, que cumplan con su horario, que estén atentos, ¿no? A su aprendizaje cotidiano. Claro, si bien es importante, por eso decía que el trabajo en comunidad o en este caso en el ambiente familiar, pues es importante que todos, ¿no? Incluidos los papás, ¿no? Se den la oportunidad de estar todavía más inmersos, ¿no? Y que se busquen estrategias. Cada familia tiene la oportunidad de mirarse y esto también es parte del autoconocimiento. ¿Cómo son? ¿Cómo se relaciona? ¿A quién se le facilita más una actividad que la otra? ¿Quién puede estar como
no sé, hay como infinidad de diversidad para darnos cuenta de cómo poder apoyar al otro, ¿no? Y cómo es que la comunicación se tiene que dar de manera que todo se entienda y que puedan cumplir con una función o con un objetivo en particular, ¿no? Si hoy, por ejemplo, mamá tiene que estar trabajando de 8 de la mañana a 2 de la tarde, bueno, papá, hijos, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va primero? ¿Quién va después? ¿Quién va segundo? Y posiblemente de ahí hacer estas retroalimentaciones constantes, ¿no? Es importante. La gestión implica autoconocimiento, la gestión implica las herramientas que podamos tener en nuestro entorno, los recursos a los cuales podemos optar, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, involucrar a los más pequeñitos, hay técnicas, hay estrategias en donde a ellos podemos hacerlos autodidactas, en donde podemos aplicar poco a poquito, ¿no? Estas herramientas que a ellos les ayude a autogestionarse y que también eso nos ayude a la vez a trabajar como en paralelo, ¿no? Que eso es lo más importante, como un trabajo en paralelo. Tú tus actividades, yo las mías, y que no choque. No, súper. Si gustan hacer, alguien quiere, vamos, llegó el momento de abrir micrófonos. Si alguien quiere participar, comentar algo, por favor, adelante, no hay ningún candado, los pueden abrir sin ningún problema, ¿no? Y quien no pueda, porque luego vienen manejando algo, o no tenga posibilidad de abrir micrófono, también está el chat, ¿no? Para que se puedan comunicar. Como siempre, mientras se animan, déjenme leer. Tú cargas con todo lo de la casa, perdón. Dije, mira, yo cargo con todo lo de la casa, mi esposo no se le puede molestar en su trabajo, él hace home office y nada que se le moleste, ¿no? Entonces sí, te tienes que partir en 1000. La verdad, yo te entiendo, pero al revés, ¿no? Yo soy la que, ven, ahorita no me pueden venir a molestar, ¿no? Sí, claro, es importante. Justo, bueno, esto también tendría mucho o tiene mucho que ver con estos estereotipos, ¿no? Que tenemos culturalmente, en donde pues la mujer tendría que hacerse cargo todo de la casa, ¿no? Compartir tareas, bueno, del hogar, que ahora sabemos que no es una ayuda, sino que el realizar las actividades de casa son tareas que a todos compete porque es un área común, ¿no? Es donde todos viven, es donde todos conviven, donde generan y al final es un espacio que necesita del cuidado de todos, ¿no? La atención de todos. En este sentido, pues la comunicación, el acuerdo, el diálogo, ¿no? Inclusive también en esta parte de la gestión de las emociones, en donde cómo te sientes tú, cansada, frustrada, en donde tu carga mental y física, por supuesto, ¿no? Te está rebasando y que también es oportuno atender a través de un descanso, a través de quién es que no es el apoyo, sino quién estará contigo colaborando dentro de este trabajo que se hace, ¿no? Tanto para casa como para tu familia, ¿no? Eso es importante trabajarlo, decirlo, explicarlo, que como dicen por ahí, ¿no? Esta parte de Dios no escucha al que no habla, algo así, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante el que se tenga este diálogo, ¿no? Y que se tome pues prácticamente con este peso, con esta importancia que tú le das y que se hace sentir cada día. De repente, yo creo que a veces nos cargamos o nos generamos más estrés del que deberíamos. Por ejemplo, tú dijiste algo que además me encantó, se lo voy a poner tu grabación a mis clientes, porque yo siempre les digo, y Cristian estará de acuerdo, la incertidumbre en los colaboradores, que no sepan qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo son medidos, genera un estrés porque no sé si lo hago bien o mal. No sé si esto era así o no, no sé si me vas a regañar o me vas a felicitar porque no está esta parte estándar. Entonces la incertidumbre, igual en casa, genera estrés, ¿no? La desorganización genera estrés. Entonces yo creo que a veces mucho del estrés nos lo generamos un poquito nosotros, ¿no? Y también, y a lo mejor sí hablo un poquito, debo reconocerles a todos, desde mi parte personal, una de las cosas que yo tuve que adaptarme
en marzo del año pasado, con niños en casa todo el tiempo, fue en el afán, yo soy una persona que me gusta controlar mucho, ¿no? En el afán de controlar, nos cargamos como otro costalote de estrés porque las cosas no son exactamente como queríamos, porque no salió así, por yo qué sé, por estas cosas que a veces de repente si sueltas dices, bueno, a ver, ¿qué pasa si esto no se hace exactamente así? ¿No? ¿Qué pasa si yo qué sé, si esto en vez de hacerlo yo lo contrato? Cosas así que de repente sueltas, ¿no? Justo estaba hablando con una amiga hace una semana que le digo, a mí me encanta cocinar, entonces algo que a mí me toma mucho tiempo, para que sepan, yo en este tema de los tiempos, yo cocino los domingos. Yo el domingo cocino para la semana, para que si yo estoy ocupada, la verdad es que mi marido, que es un amor, dicho sea de paso y grabado, él calienta, ¿no? Él calienta comida, ya yo cocino sopas y guisados para la semana. Entonces, si yo no estoy, si yo estoy en reunión, en curso, lo que sea, él calienta y pues comen ellos, ¿no? Pero a veces, el domingo, en vez de estar con mi familia, acabo cansadísima y estoy cocinando, ¿no? Y soy rápida y todo, pero pues estoy cocinando. Entonces me dijo algo que me impactó, y este fin de semana pasado lo hizo, y me dijo, Dana, puedes dedicarle 2 horas menos a eso y un día a la semana compra comida, no pasa nada. Y estate con tus hijos, ¿no? Y yo le dije, es que me gusta cocinar, me gusta, es como mi apapacho. Pero me dijo, sí, pero estate con ellos y no cocines. Y entonces de repente dije, sí, nos clavamos en cosas que a veces no son tan relevantes, ¿me explicó? Y creo que mucho, en una opinión muy personal, creo que metemos más de estrés de que deberíamos tener en afán de controlo, hago mil cosas y yo puedo todo. Y podríamos soltar un poquito y no cargar tanto. Sí, sí. Esta parte de flexibilidad, ¿no? La flexibilidad que nos permitimos y que también se vale otorgarle a los demás. Cada uno de nosotros tiene ese estilo, esa forma de cómo llevar a cabo las actividades. Como bien dices, sí, en los colaboradores, pero también en casa. ¿Cómo es que si ya no tendí la cama, ¿no? Como me dijo, como me dijiste, o como uno espera, estando en el mando, eso también es importante. ¿Cómo gestionamos de manera ya más personal? Si bien la estructura nos ayuda muchísimo, porque es importante tener como estas pequeñas listas, ¿no? No necesariamente que sean muy puntuales, muy estrictas, pero que sean esa guía donde tú puedas ser flexible, como dices, ¿no? Bueno, un domingo al mes, ¿no? Hoy le entrego la cocina a la señora de la esquina, hacemos esta parte de comprarle al otro amigo emprendedor, ¿no? Y tú, por ejemplo, ¿no? Ya concientizar y previsualizar, imaginarte un domingo en familia con tus hijos, ¿no? Con este esquema que ya no es tan cuadrado, en donde todos los domingos tengo que cocinar, todos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser flexibles, de ir retroalimentando. Creo que esta parte de la retroalimentación es fundamental para que nosotros sintamos y podamos medir qué me está rebasando, por qué es que no lo puedo gestionar o qué es lo que me hace falta para regularlo, ¿no? Hablando del estrés, hablando de estas actividades o de, como lo dijimos en la presentación, de estas variables que a mí me están afectando, que siento que no tengo los recursos o las herramientas y que quizá buscándolas, ¿no? Platicando, dialogando con el equipo de trabajo que tengo, podamos buscar esa solución y que se cumpla el objetivo. La idea es siempre resolver de una manera efectiva, pero también afectiva, en donde nosotros también resultemos muy satisfechos, contentos, alegres, ¿no? Aquí en este sentido las emociones pueden ser muy diversas, ¿no? Sentirnos orgullosos de lo que estamos logrando, ¿no? Y cumplir con las expectativas que quizá también nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? Cristian, ibas a decir algo. Sí, yo quería como indicar, y no para quedarse pegado con el tema de la semana pasada, pero es que Adriana lo dijo, que es súper importante planificarse, porque cuando uno también tiene esa flexibilidad y cuando está dentro de la casa, pero también tiene, por otro lado, la conciencia de que tiene que hacer muchas cosas,
eso también, cuando tú empiezas a no cumplir la cantidad de cosas que tienes que hacer, te empieza a presentar lo que es la ansiedad. Entonces, a misma ansiedad te empieza a jugar en contra y te empieza a estresar. Entonces, cuando tú planificas y te organizas y priorizas todo lo que tienes que hacer y te vas dando premios cuando cumplas, unos pequeños premios, unos pequeños reconocimientos a ti mismo cuando vas cumpliendo ese objetivo, de alguna forma te vas motivando también a, a seguir con el próximo y ya vas tiqueando esa lista de tareas, de cosas por hacer y ya de alguna forma sientes que vas avanzando, porque cuando uno tiene así un desorden de cosas por hacer, hace de todo un poco y al final no hace nada. Y ahí te queda Claro. ese estrés y esa como que hoy no cumplí conmigo, entonces como que a uno le genera esa ansiedad. Ujú. Así es, Cristian, toda la razón. Que conste, por ahí anda Gema, que conste que no hablé yo de planificación y productividad, Gema. Esta vez no fui yo, fue Cristian. No, no, dicen que siempre acabo hablando de estos temas. ¿No? Pero es que Pero sí es está parte. ligado, Sí, es ¿no? que todo tiene, precisamente todo está engranado para, ¿no? Que nosotros nos demos esa oportunidad. Por eso hablamos de ese autoconocimiento, de esa autogestión empresarial, en donde darle el nombre a las cosas nos ayuda, ¿no? ¿Por qué se le llama? Y ya lo decía Cristian, ¿no? La vez pasada, ¿a qué se le llama esa planeación estratégica? ¿Por qué es estratégica? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia? Nosotros en este sentido, saber qué es el estrés, bueno, ya estoy sintiendo y estoy identificando estos síntomas, tanto emocionales como de comportamiento, como emocionales, que me están haciendo actuar, que me llevan a actuar, a buscar qué es lo que necesito para aminorarlo, para dejarlo en cero, para volver a sentir bienestar, ¿no? Cada uno como lo sienta y como lo defina y como lo que lo hace sentir tranquilo, ¿no? Sí, sí, porque cada uno nos estresan cosas diferentes, ¿no? Pues, padrísima la charla, ¿no? Muchísimas gracias, Adriana. Si alguien más tiene algún comentario, se los vamos, están micrófonos abiertos. Ya está en el chat, por favor, la encuesta. Fíjense que es la segunda semana que implementamos esto, que antes no teníamos. La razón por la que ponemos esta encuesta es porque nos interesa su opinión. ¿Qué temas les gustaría que pusiéramos? Como les digo, próxima semana, último martes de café y webinar del año, ¿no? El tema va a ser nuestro análisis 2021, nuestra pequeña opinión, no me atrevería a decir, no es un pronóstico, pero es como nuestra opinión de lo que alcanzamos a ver o sugerencias 2022, ¿no? Es un evento, ese es el único evento que se hace de 2 horas, empieza 8 de la mañana, estaremos terminando en punto de las 10 de la noche, porque no nos da una hora para ver todos los temas, ¿no? Vamos a hablar de planificación, vamos a hablar un poquito de finanzas, vamos a hablar también de capital humano, ¿no? Y me acaban de dar una idea, no me voy a quedar, me voy a quedar con el gusanito, creo que vamos en enero, en algún momento de enero, no sé qué día, pero uno de los primeros temas que voy a hablar de productividad. Vamos a empezar el año hablando de productividad y de estrategias para ser más productivos. ¿Por qué no? ¿No? Pero bueno, yo te agradezco muchísimo, Adriana. Estuvo muy interesante el tema, los conceptos súper claros, súper aterrizado. Yo resumiría en, sí hay cosas que nos estresan, ya dijo Adriana, positivas, o un estrés positivo, uno que no, pero es nuestra responsabilidad de cada uno gestionarla, inclusive quitar o eliminar factores que no delatan, ¿no? Como yo con mi cocina, como el tema de exceso de control, el perfeccionismo, cosas que no nada más afectan el estrés, sino que también afectan la productividad y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, próximo evento, ya está también ahí en el chat, por favor regístrense. Ahora, si a alguien no les llega, ¿no? Nuestros correos electrónicos avisando de los nuevos eventos y demás, por favor, si quieren aquí en el chat, si quieren en privado a su servidora o a Gaby, la que está publicando las ligas, mándenos su correo electrónico para que los agreguemos a la lista y cada que tengamos un nuevo evento, el calendario de enero y todo lo demás, les vaya llegando, ¿no? Recuerden, Martes de Café es una experiencia o es un espacio para aportar ideas, conocimientos, tips, experiencias y que todos los podamos crecer desde la parte empresarial, personal, etcétera. No siempre nos quedamos con algo, es un espacio enteramente gratuito. Entonces, a alguien siempre le puede caer un 20 en estos espacios y queremos hacerlo cada vez más grande.
desde nuestro dar, ¿no? Entonces, ya está en el chat la encuesta, ya está en el chat la liga para inscribirse al próximo evento de la próxima semana y ya está en el chat nuestras redes sociales, que es otra forma de mantenerse al tanto de todo lo que hacemos. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos LinkedIn, ¿no? Y bueno, el video me dicen por ahí que va a estar disponible mañana, yo creo que en la tardecita, la repetición de este webinar, ¿no? Para que puedan verlo, volver a escuchar, si se lo perdieron, si llegaron a la mitad, puedan tener esta parte, ¿no? Que siempre subimos la repetición, entonces ya lo tendremos el día de mañana. Y si no tienen ninguna otra duda, si ya le dieron clic a nuestras redes y ya nos están siguiendo para que no se pierdan de nada en absoluto lo que vamos a hacer, ¿no? No me queda más que decir, Adriana, excelente tu aportación, mil gracias. ¿No? Solo me están haciendo una pequeña petición de las referencias, déjame compartirlas tantito. Sí, claro, adelante, por favor. Que son estas. Aquí están. Aquí sí se ven, bueno, en este sentido, Caro, que es quien me las pedía, ¿no? Esta es una, y bueno, ¿no? Aquí están varias de ellas. Otros factores de riesgo, el estrés, ¿no? Psicología del trabajo, entornos de factores psicosociales, la organización del trabajo y el estrés, estrategias sistemáticas para la solución de problemas para los empleadores, ¿no? Directivos. Este es muy bueno, es de la OMS, ¿no? Y claro, ¿no? La Secretaría del Trabajo en este sentido, que son quienes ahorita son nuestras pues instancias más reconocidas, pegadas a ley, y que también toman el trabajo de estas organizaciones internacionales, que al final también son como esta máxima, ¿no? Y por acá, ¿no? Está la de, igual, Pronavet, ¿no? Que es la herramienta eficaz. También, por ahí también, se me olvidó hablar un poquito de Procadist, pero es un programa, ¿no? Que también habla para que las empresas puedan y tienen la oportunidad de registrar a sus colaboradores en, pues, capacitaciones, y es muy diverso también, ¿no? Y bueno, aquí está. De aquí es donde tomé las imágenes, que también dense una vuelta por aquí a esta, de manera individual, ¿no? Que también hay muchas estrategias, son muchos los temas diversificados en donde ustedes pueden de manera autodidacta, ¿no? Darse la oportunidad del autoconocimiento y de la psicoeducación en lo que es salud mental. Listo. Espero que hayan tomado. Listo. Perfecto. Sanaí, sí, tomamos tu dirección. Prometo que te agregamos, ¿no? Chicos, un mega placer. Martes de café. Se acaba noviembre, empieza diciembre, posadas, pachangas, ¿no? Ya platicaremos. Próxima semana, de verdad, va a estar muy interesante, ¿sí? Tenemos a Cristian para la próxima semana del análisis. Gema Barrera también nos va a acompañar, ¿no? Como invitada para el tema del análisis. Su servidora, y tenemos por ahí sorpresas. Tendremos por ahí a Samantha para temas financieros, que ya tuvo por ahí el webinar con nosotros. Entonces va a estar bien, bien interesante. Sé que son 2 horas, pero solo una vez al año en Martes de Café les pedimos 2 horas. Dicho lo anterior, que tengan excelente noche y nos vemos en el siguiente Martes de Café. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Bye, bye. Chao.